Hola a todos. Hoy ya nos toca, digamos, la última conferencia acerca de varios autores de cómics, bueno, que más o menos quedaron todos estos autores, digamos, al inicio de los 60 hasta, digamos, hasta la fecha, porque todavía estos autores, sobre todo Jacques Tardy, ya todavía está dibujando sus obras. Y bueno, yo me llamo Clément Payet y también soy profesor en la Alianza Francesa y también, bueno, me encargo allá del Cine Club. Y también tengo un foro que se llama Cinecom, de cine y cómic, donde de hecho estamos viendo, digamos, las relaciones que hay a veces entre cine y cómics. Entonces, al día de hoy, entonces también es cierto también con el autor que es Jacques Tardy, también tiene que ver también mucho con el cine, aunque él nunca se ha dedicado realmente como director de cine, pero también a la vez él se inspiró mucho del cine y también inspiró mucho, tal vez inspiró también muchos otros cineastas en el mundo, ¿no? En el mundo entero. Aquí está digamos, su caricatura o más bien su retrato, su autorretrato, ese es personaje así como eh, se representa él mismo, digamos, con un personaje así un poco chiquito y un poquito, no sé, como mal afectado, pero bueno, es un hombre también que puede ser supuestamente muy simpático, aunque sus obras a veces son muy oscuras, ¿no? Bueno, entonces, como le había dicho en la cápsula, que le había mandado una cápsula acerca de la infancia de este autor, él se había fascinado, digamos, con otro autor digamos, otros grandes autores que había en su época, al mismo tiempo que Hergé, Georges Remy. Él tenía, digamos, estaba encargado también al mismo tiempo de una revista que se llama, de hecho, la revista Tintín, que era la revista en Bélgica, la revista acerca de, digamos que tenía como por ejemplo, las páginas de las historietas de Tintín y también, bueno, digamos como en los 40, 50, había de hecho todo un estudio, todo un equipo alrededor de Hergé, la gran figura del cómic franco-belga, que se llama Edgar P. Jacob, quien era también el inicio, digamos, como empezando, digamos, como apoyar a Hergé por ejemplo, a reeditar, por ejemplo, obras de Tintín y hacer, por ejemplo, todo el escenario, hacer como detalles del escenario. Y luego también este autor que se llama Edgar P. Jacob también hizo sus propias historietas y una dentro de ellas se llama, una de las más famosas, se llama La Marca Amarilla, ¿no? Entonces es como la historia de Black y Mortimer, que son como digamos, dos policieros digamos, británicos. Y entonces esta obra también, que es una de las obras maestras del cómics franco-belga, digamos, de los 50, también va a fascinar muchísimo al niño Jacques Tardy. Y él, por ejemplo, va a empezar su primera obra de cómics, que de hecho la va a llamar la marca verde, que es muy relacionada obviamente con la marca María digamos, de su autor preferido de cómics. Y también ya había dicho que Jacques Tardy finalmente se fascina con el estilo, tanto como el estilo digamos, tanto como el estilo el estilo, digamos, de los personajes de Hergé, también tanto como de los estilos de los personajes de Edgar P. Jacob, por ejemplo, Edgar P. Jacob y Hergé, tanto Edgar P. Jacob como Hergé, tiene como un estilo que se llama la línea clara. Es decir, que a veces, no sé si se ve mucho en los detalles de los personajes, se ve que siempre hay como un borde oscuro, una línea, de hecho, oscura remarcar bien para remarcar bien, digamos, los personajes, tanto como también a sus ropas, ¿no? Entonces, esto es un estilo que se llama la línea clara y los maestros fueron tanto Hergé como Edgar P. Jacob. Y se va a llevar, de hecho, Jacques Tardy se va a llevar, digamos, ese estilo más bien dentro de sus obras. Por ejemplo, aquí atrás se ve también en este personaje, arriba de mi dedo, se ve también que tiene como esta línea clara, fina, que remarca todas sus personas, ¿no? Todos sus detalles. Bueno, entonces Jacques Tardy también, él viene de una época donde bueno, surgió al final de los 50, al mismo tiempo de un gran nombre del cómic que se llama Asterix, surgió una revista, la revista de Asterix, de hecho, que se llama Pilote. Aquí se ve, de hecho, se ve el pequeño personaje de Asterix aquí, porque es digamos, la revista de Asterix, como había la revista Tintín,
a la revista de Asterix porque digamos, el papá de Asterix se llama René Goscinny, digamos, el papá en el sentido del guión, se llama René Goscinny y él también había creado esta revista que se llama Pilot, que inició en 59. Entonces empezó esta revista a editar más bien historias como de hecho de Asterix Obelix, pero también a veces como historias que ilustraba o que ilustraba el tal Uderzo, que era el ilustrador de Asterix. También esta revista editaba, por supuesto, guión del famoso René Goscinny, por ejemplo, Is No Good, que también es un personaje que había escrito René Goscinny, ¿no? Entonces, digamos que es una revista que llevaba, digamos, todos los cómics, digamos, del equipo de tanto como de René Goscinny y Alberto Uderzo, y que parecía, de hecho, mucho a la famosa revista Tintín que había en México, o también a la revista Spirou, porque también Goscinny, tanto Goscinny como Uderzo habían pasado con estas revistas de Bélgica, de Hergé y de Spirou, entonces se inspiraron mucho y hicieron como una de las primeras grandes revistas de cómics después de la Segunda Guerra en Francia, que se llama Pilot. Entonces también bueno, casi todos los artistas que he presentado, de hecho sí todos, como tanto como Fred, que he presentado primero, luego Jean Giraud Moebius o Philippe Druillet, han pasado con esta revista Pilot porque era la única revista de cómics casi que existía en esta época, y René Goscinny tenía la gran inteligencia de llevar todos los jóvenes artistas en su revista. Y por supuesto llegó también en los años 70, llegó ya el tal Jacques Tardy y también lo invitó René Goscinny en su revista Pilot. Aquí se ve de hecho una portada hecha por el tal Tardy, porque aquí misma se ve la firma de Jacques Tardy. Y los personajes también muy representativos del universo de Jacques Tardy, que también siempre son personajes en un escenario oscuro y son personajes muy raros. Aquí se parece como un personaje que podría salir de la pintura del grito de Munch, por ejemplo, ¿no? También esta revista está llena de talentos del mundo del cómics, y dentro de esta revista, por ejemplo, Jacques Tardy se va a encontrar con otro muy gran nombre del cómics franco-belga, que se llama Pierre Christin. Pierre Christin es el personaje que está aquí en el centro. Y bueno, este personaje de Pierre Christin es un gran guionista, digamos, del cómics franco-belga. Y él, por ejemplo, había empezado ya antes, digamos, como a la mitad de los 60, como en 65, creo exactamente. Él había empezado a hacer el guión de una obra maestra del cómics de ciencia ficción francés, que se llama Valérian. De hecho, casi hace poco, de hecho, esta obra se adaptó finalmente al cine por Luc Besson. Finalmente tuvo la oportunidad Jacques Tardy dentro de esa revista Pilot de encontrar otros talentos como este guionista que se llama Pierre Christin, que es, digamos, un gran guionista, digamos, dentro, por ejemplo, de las obras de ciencia ficción a su época, de los 60. Y entonces van a tener una amistad los dos, Jacques Tardy y Pierre Christin, y van a hacer, por ejemplo, una obra que se llama Rumeur sur le Rouergue. Aquí viene esta obra. Esta, digamos que va a ser como toda una serie, Pierre Christin, digamos, al mismo tiempo de sus obras de ciencia ficción. Él también va a hacer como obras más como de fantasía, porque él también manejaba mucho, por ejemplo, la ciencia ficción. Entonces, él le gustaba siempre los universos, así podríamos decir, de los sueños. Y, por ejemplo, hizo como esta obra que se llama Rumeur sur le Rouergue. Entonces, es la historia, digamos, de como de un director de una gran fábrica, una gran empresa, que va a estar dirigido hasta un pueblito que está de hecho en una región muy retirada de Francia que se llama Le Rouergue. Y entonces él va a intentar implementar su fábrica, su empresa, así, dentro de un pueblo, dentro de un mundo muy rural. Y entonces se va a pegar, de hecho, con un mundo, de hecho, tal vez su mundo lógico se va a pegar con un mundo de fantasía. Por ejemplo, aquí se ve como unos, no sé cómo podríamos decir, unos duendes, ¿no? Así como que sale, de hecho, como que parece que salen de la Edad Media, ¿no? Entonces,
dentro de su historia va a ser como todo en la serie. Va a empezar, de hecho, con Jacques Tardy, pero luego va a empezar con otro gran nombre del cómics franco-belga europeos, más bien, o cómics, hasta el cómics mundial. Otro gran autor, digamos, de la misma generación de Jacques Tardy, tanto de Jacques Tardy o de Philippe Drouillet, que se llama Enki Bilal. Y aquí, por ejemplo, se ve como el estilo, de hecho, en este cartel está dibujado, diseñado por Enki Bilal, que es otro gran nombre del cómics franco-belga. Entonces, digamos que esta serie que empezó con Romero Robert va a seguir, de hecho, muchas historias así, va a seguir Pierre Christin, muchas historias, digamos, como con un tono, por ejemplo, ecologista, entonces un tono muy político, donde a veces, por ejemplo, no sé, las empresas o al mundo moderno y a veces loco de las empresas, las fábricas que contaminan, que hacen mucha contaminación, se pegan con un mundo rural finalmente de los sueños o también un mundo rural, digamos, que está como que tiene un poder desde la Edad Media, ¿no? Entonces aquí se ve muy bien, de hecho, de qué se trata estas historietas de Pierre Christin, porque va a ser una serie de cómics. Empezó con esta obra y también aquí se ve como la historia, como decía, como un control de dos mundos, ¿no? Este policiero que está enfrentando finalmente unos duendes. Entonces parece que va a ser una pelea así como, digamos, como que no tan válida, ¿no? Porque parece que los duendes se va a acabar muy fácilmente con este policiero, pero también al mismo tiempo ya se ve, de hecho ya se podemos identificar también, hay una estética de Jacques Tardy, por ejemplo, este personaje de policiero también tiene como esta nariz así media rota, ¿no? Tiene una nariz media rara y eso también es una firma de los personajes. Aquí mismo se ve, por ejemplo, el personaje de Néstor Burma que tiene la misma nariz así media rota así. Entonces, tiene como caras muy específicas ya los personajes dentro de los cómics de Jacques Tardy. También Jacques Tardy ya va a empezar dentro todavía de esta revista Pilot, va a empezar yo digo ya, de hecho ya de una de sus obras maestras, que se llama, digamos, tiene dos títulos, se llama Adiós Brandavoine y La fleur au fusil, que es como una expresión en francés, es decir, como ir a pelear aunque no sabemos si vamos a perder o vamos a ganar, ¿no? Entonces, esta obra maestra ya retrata como toda la fantasmagoría, digamos, del universo de Jacques Tardy, porque aquí mismo vamos a ver mucho estética como tipo de terror, un mundo muy de fantasmagoria, un mundo de fantasía, con todo un vestuario, de hecho, dentro del primer cómics que se llama Adiós Brandavoine, que es como la primera parte de este álbum. Y la segunda parte vamos a ver que tiene que ver con otro gran universo, digamos, dentro del cómics de Jacques Tardy, es decir, la Primera Guerra Mundial. Aquí, por ejemplo, se ve uno de los ejemplos atrás de mí, se ve uno de sus ejemplos de tantos cómics que él ha hecho, por ejemplo, sobre la Primera Guerra Mundial. También ya empieza a ser como un personaje muy representativo, así como, de hecho, él tiene mucho miedo a la guerra, está muy contra la guerra, y de hecho ya Jacques Tardy vamos a podemos empezar ya a entender que él es muy antimilitarista, que no le gusta para nada la guerra, aunque la está retratando mucho, entonces es algo como un poquito ambivalente, pero por ejemplo, a él no le gusta, tiene siempre en sus cómics un mensaje así antimilitarista. Y por ejemplo, este personaje de Brandavoine, que tiene de hecho como un nombre que significa como algo muy humilde, ¿no? Como, no sé, como una semilla de avena, ¿no? Brandavoine. Entonces, él no le gusta para nada la guerra, entonces aquí se ve que tiene mucho miedo. Y entonces él ya está como una figura media, no sé, como tal vez un poquito podría parecer como un tipo de John Lennon, no sé, así, para la paz, ¿no? Totalmente por la paz. Y por ejemplo, este personaje que nació en los años 70, se podría ser también una inspiración muy grande para el personaje de Joker, que es el personaje principal de
de la famosa película de Stanley Kubrick, que salió como 10 años después, que es el famoso chaleco armado, ¿no? Del Full Metal Jacket. Entonces, donde viene un mismo personaje de militar que no le gusta para nada la guerra, que tiene mucho miedo, que tiene sus lentes y que tiene un tipo así como, un tipo, él es un medio personaje así como en favor de la paz, un tipo de también como una cara tipo como de John Lennon, ¿no? Bueno, entonces ya vamos a empezar también con esta historia de Adiós Barnabón. Y aquí se ve también mucha influencia, de hecho, ya primero muchas influencias, todas las influencias, digamos, de Jacques Tardy. Por ejemplo, aquí se ve un personaje femenil muy representativo, de hecho, que podría salir, de hecho, de un cuadro de Gustav Klimt, ¿no? Porque, de hecho, Jacques Tardy se va a inspirar muchísimo, sobre todo para una de sus series de historietas, se va a inspirar mucho. Él le encanta, por ejemplo, la época de Bella Época, es decir, del inicio del siglo, y también de Arte Nuevo, porque, por ejemplo, aquí se ve de hecho, Arte Nuevo, Bella Época, de la misma época, de hecho, porque es el final del siglo XIX, inicio del siglo XX. Porque también porque este interés, tanto interés también, ¿por qué? Porque es justo un poquito antes esta famosa guerra de la Primera Guerra Mundial. Bella Época, es decir, del inicio del siglo, y también de Arte Nuevo. Entonces, Arte Nuevo, Bella aquí, por ejemplo, se ve la estética, ¿no? Muy parecida a Gustav Klimt. Entonces, siempre Jacques Tardy se va a inspirar, ¿no? De este arte nuevo, o del estilo Bella Época durante varios de sus cómics, digamos. Es como también una de sus firmas, ¿no? Otra obra maestra, y luego va a empezar, finalmente yo siento que empieza con puras obras maestras. Y esta, por ejemplo, se llama El demonio de los hielos. Y eso es como ya un homenaje muy directo, tanto a las novelas, que podemos relacionar muchísimo con el trabajo de Jacques Tardy. Son las novelas, por ejemplo, de Julio Verne, ¿no? Aquí mismo se ve digamos, la referencia, tanto también con la estética, porque también a esta época, bueno, cuando se editaron los libros de Julio Verne, había una colección que se llamaba, eh, era la colección Hetzel, eran como libros de novelas, exactamente, novela, que tenía como la cubierta o la portada roja, y se veía dentro muchos como dibujos grabados aquí mismo en el finge de los cielos también. Es una inspiración muy obvia del demonio de los cielos. Bueno, es la inspiración que se llevó Jacques Tardy, ¿no? Y también hay un estilo así como tipo como algo muy grabado, como lo hacía, de hecho era el ancestro a la época de Julio Verne, al final del siglo XIX, era como el ancestro de la imprenta, la empresa, era como grabar, ¿no? Era grabar como sobre una parte de metal de cobre y grabábamos los dibujos y luego se podía con no sé, como una técnica de hecho de impresión, se podía dejar los dibujos y por eso tenía como un sentido como sentido grabados, es decir, como así varias líneas así como muy rectas para formar, digamos, como, no sé, como a veces sombras o también para sacar como, no sé, como una estética, de hecho, a sacar como un tipo aquí se ve como muy bien como la ropa de los personajes. Entonces va a ser este cómics, va a ser como tipo de homenaje de los dibujantes que hacían como, o los ilustradores, más o menos, más bien, de las obras de Julio Verne, ¿no? Y también tiene que ver mucho el universo de Julio Verne con el trabajo de Jacques Tardy, porque a veces también le gusta, por ejemplo, que llamamos, por ejemplo, un estilo que podemos llamar el steampunk, es decir, como el regreso de la edad de las máquinas de vapor, finalmente, más en el futuro, ¿no? Y aquí mismo se ve que también está como muy inspirado del mundo de Julio Verne, sobre todo de esta época de vapor o también las épocas de las exposiciones universales, donde todo se parecía posible, pero con vapor, así con máquinas muy grandes y con, no sé, como todo, de hecho, casi todo un vestuario de máquinas en esta época. Y eso fascinó muchísimo
a Jacques Tardy, ¿no? También podemos decir que también con este sentido grabados, también podemos decir que al mismo tiempo que es una inspiración o un gran homenaje también a Gustave Doré, ¿no? Que era también un gran ilustrador del siglo XIX. Entonces, yo siento que sí se ve en los detalles como algo típico, como puede ser, como si es algo que salió de una historia de Julio Verne. También tiene algo muy interesante este cómic del demonio de los cielos, es que tiene como toda una estructura, todo una, como podríamos decir, como todo un arreglamiento de las viñetas, por ejemplo, tiene como una composición en todas las páginas, tiene una composición. Aquí, por ejemplo, se ve como hay un, no sé, como un círculo, luego como algo como más redondos y hay como un cuadro. Se ve como toda una composición y todas las páginas son así. Entonces, por eso está muy fascinante y muy interesante el estilo de este cómic, sobre todo del demonio de los cielos. Y si no, por parte de la historia también muy en relación con Julio Verne, por ejemplo, porque es la historia de un joven que va a encontrar un mundo, digamos, abajo de un hielo, de un iceberg, y adentro también se va a encontrar todo un mundo y un señor que está viviendo dentro de un iceberg y que está viajando bajo del agua también con submarino. Entonces puede ser una relación muy grande con 20.000 llegas bajo el mar, ¿no? Con el famoso Capitán Nemo, ¿no? Capitán Nemo. Está muy en relación con estas historias. Luego va a seguir con otras revistas. Jacques Tardy, finalmente, él va a ir, no sé, de piloto de otras revistas de su época. Y a esta época existía una revista que se llama no Charlie Hebdo, sino Charlie Mensual, que era, digamos, más o menos el ancestro ya del Charlie Hebdo, del famoso Charlie Hebdo. ¿Por qué se llamaba Charlie esta revista de cómics? ¿Por qué se llama Charlie? Porque estaba inspirada, de hecho, de otra revista italiana, esta vez, que se llamaba Linus. ¿Por qué se inspiraron muchísimo? De hecho, uno de los representantes, uno de los directores, perdón, de la revista Charlie decía, habíamos copiado todos los italianos. Bueno, ¿qué habían copiado exactamente? Los italianos, digamos, en los 70 ya tenías como su revista de cómics que se llama Linus. ¿Por qué esta revista se llamaba Linus? Porque era una revista de cómics que editaba tanto como autores, digamos, modernos, creo como al mismo tiempo Hugo Pratt en Italia, pero también se inspiraba o editaba cómics de Estados Unidos de esta época también. Por ejemplo, el famoso cómics que se llama Peanuts. Dentro de Peanuts salía personajes como ese personaje así, que se llama Linus. Por eso los italianos llamaron a su revista en homenaje a Peanuts, Linus. Y los franceses ya copiaron finalmente toda esta idea, tanto copiaron como la estética de la revista, como el tamaño, como el color único que viene en el fondo, y también se llevó la inspiración de un personaje del famoso cómics de Peanuts que se llama Charlie Brown. Entonces, la revista francesa se llamó Charlie. Bueno, en esta revista, Jacques Tardy tenía oportunidad finalmente de hablar de temáticas más adultas, a lo mejor. Y, por ejemplo, editó una de sus obras muy interesante que se llama La verdadera historia del soldado desconocido, es decir, la véritable historia du soldat inconnu. Entonces, no sé si conoces esta historia del soldado inconnu, desconocidos, que está abajo del Arco de Triunfo. Bueno, entonces, el Jacques Tardy, como con sentido finalmente muy irreverente, finalmente imaginó quién era finalmente este soldado desconocido, ¿no? Y entonces él imaginó como todo un autor, finalmente, era como él había pensado que era como un autor de novela, inventó que era como un autor de novela, así como que no tenía mucha fama, de hecho, y finalmente bueno, la historia que hizo es la historia de un personaje, de un autor de novela finalmente que se encuentra con las personas, las figuras de sus novelas, ¿no? Que le viene a regañar. Entonces está un personaje que está viviendo dentro de una pesadilla, exactamente como está, digamos, este cómic que vemos, que salió primero en Charlie Mensual. Y entonces se ve como todos los sentidos irreverentes, ¿no? Estatuas, por ejemplo, de conmemorativas, por ejemplo, de la guerra, pero aquí se ve, por ejemplo, no sé, como un angelito, que es, no sé, como
está haciendo algo sexual. Aquí se ve también como un tipo de mannequin piece, no sé qué, pero dentro de un charco de sangre. Entonces es como, aquí como se ve más o menos, digamos, como todo ya la gramática estética de Jacques Tardy, ¿no? Como algo oscuro, violento, pesadillas, ¿no? Y algo irreverente siempre también. Y también podríamos ver tal vez algo, porque siempre hay algo como irreverente en contra de lo militarismo, también del nacionalismo, también, por ejemplo, a ser irreverente también con el sentido de guerra, ¿no? Y también podemos pensar también que aquí viene también como los pensamientos también anarquistas de este autor de cómics. Por ejemplo, se ve como estas famosas colores de la anarquía, ¿no? Negro y sangre, negro y rojo, perdón. Y también podríamos ver tal vez como una imagen también de una bandera francesa, como si era anarquista, ¿no? Como negro, blanco y rojo, ¿no? Una bandera, de hecho, irreverente, y como una bandera de Francia como país de anarquía, ¿no? Y también todavía estamos entonces en este sentido de Primera Guerra Mundial por esta referencia a este soldado desconocido, ¿no? Pero ya ven, no para decir que, bueno, la Armada francesa es una grande armada, no, no, todo al contrario, ¿no? Para criticar todo eso, ¿no? Para criticar finalmente lo que es la guerra, lo feo que es la guerra, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos charcos, lo de abajo se ve mucho que es como el terreno de la Segunda Guerra Mundial, de las famosas trincheras, ¿no? Luego, bueno, como decía, iba de revista en revista el tal Jacques Tardy y bueno, hizo, no les voy a enseñar, digamos, un trabajo preciso, pero digamos que entró también en la otra revista que surgió al inicio, al final de los 60, al inicio de los 70, y entró en esta revista que se llama L'Echo de Savane. Creo que la vez pasada había tratado un poquito de esta revista también. Bueno, es una revista de unos de sus amigos que se llama, muy famosos, digamos, dentro del cómics mundial, que se llama Gottlieb, Bretécher y Mondrica. Y bueno, ellos muy famosos eran más o menos, digamos, gran autores de cómics cómicos, ¿no? Que ya hacía mucho, como muchas historietas cómicas. Y digamos que se pelearon más o menos, digamos, en 68, de hecho, con varios otros autores, tanto como Moebius, como había explicado, tanto como Moebius, se pelearon, estos jóvenes de esta época, se pelearon contra, digamos, la imagen del padre o la imagen del jefe, que era esta época René Goscinny, ¿no? Que era como él, de hecho, que inició su revista de cómics, que tuvo mucha fama, sobre todo con la serie Obelix. Entonces, todos los jóvenes de esa época de 68, él le identificaba un poco como el jefe, el papá, el personaje de como tipo Charles de Gaulle del cómics. Entonces, quisieran como matar al padre. Entonces, se pelearon mucho con René Goscinny. Entonces, decidieron salir de la revista Pilot. Y aunque René Goscinny ya había cambiado un poquito la línea directiva de su revista, porque como decía ya Pilot era como una revista muy clásica de cómics, que sería como los cómics que había escrito René Goscinny, que estaba muy inspirada de la revista de Bélgica. Entonces, ya René Goscinny ya había decidido, de hecho, entrar, como podemos decir, como unas temáticas políticas en su revista, ¿no? De hecho, para no perder finalmente todos estos jóvenes que estaban ya peleando con él, ¿no? Entonces, no sirvió eso, aunque él se llevó como autores, digamos, ya muy modernos, tanto como Philippe Drouillet, como Jean-Giraud Moebius, o tanto como Jacques Tardy. También se había llevado como temáticas más adultas, ¿no? Con estos autores de cómics. No sirvió, ya tanto Gottlieb y Teixeira Mondriga ya quisieron hacer su propia revista, de hecho, para tratar de estas famosas temáticas más adultas, hacer entrar al cómics digamos, en la edad adulta, porque ya el cómics finalmente ya era como más dedicado a los niños antes, pero finalmente como tratando de temáticas más adultas, más políticas, ya podías hacer entrar el cómics en su edad adulta finalmente. Y lo hicieron finalmente con esta revista que se llama L'Echo de Savane. También Jacques Tardy hubo la oportunidad de participar a un número especial, creo que cerca de la ciudad de Nueva York. Entonces, él participó finalmente haciendo medio homenaje, ¿no? También en esta misma época también, eh, él tuvo la oportunidad de participar en otra revista que se llama Anana.
Ananá, no vamos a hablar de piña, pero sino del término nana, que en francés se refiere a una chica, podría llamarse, no sé, a muchacha. Entonces se llama Ananá. Y aquí es una revista que era dedicada a puras autores femenil. Y aquí, por ejemplo, se ve como muchas figuras grandes del cómics femenino, como por ejemplo Chantal Montelier o Florence Sestac. Digamos que había, digamos, en esta NEO también antes se había editado otra revista que se llama Metal Pesado, Metal Hurlant, por Jean-Pierre Dionnet, por ejemplo, y él tuvo la idea, perdón, de hacer esta revista especial, porque no existía en esta época revista para mujeres, nada más para mujeres, para cómics de mujeres, ¿no? Entonces era como el pionero, pero también porque yo pongo Jacques Tardy adentro, porque también él hizo como fue un pequeño trabajo por esta revista, y aquí sale, por ejemplo, porque había en cada número de Ananá, habían invitado, nada más un señor estaba invitado a participar a la revista, que era dedicada a puros trabajos de cómics mujeres. También aquí, por ejemplo, se ve no sé, como un chipendels, es decir, que ya era finalmente, eran los hombres al final en esa revista al servicio de las mujeres. Y también, desafortunadamente, finalmente esta revista no hubo muchos números, porque también esta revista, de hecho, trataba de muchas temáticas muy adultas y, por ejemplo, fue víctima desafortunadamente de la censura, ¿no? Entonces, esta revista, que era una de las primeras revistas, digamos, feminista, podríamos decir, no tuvo la oportunidad de seguir, digamos, en el tiempo, pero era como obra pionera, Ananá, y tuvo la oportunidad de participar, ¿no? Como le decía, Ananá era también parte de esta revista. Bueno, los creadores de la revista Metal Hurlant, como había hablado la vez pasada, tanto como Philippe Bruyer, Jean Giraud y Jean-Pierre Dionnet, había entonces editado otra revista que se llama Metal Hurlant, Metal Pesado, y aquí, por ejemplo, se ve que en el número 9 hizo la portada Jacques Tardy. Entonces, Jacques Tardy cambió un poquito su estilo también dentro de esa revista, porque empezó, por ejemplo, a hacer una obra de ciencia ficción, no era como muy su identidad esa obra de ciencia ficción, pero él se acordaba, como lo había dicho también en las cápsulas, como podemos decir, sus inspiraciones o lo que le gustaba mucho dentro del cómic, por ejemplo, que era, por ejemplo, los cómics de Tintín, y aquí, por ejemplo, se ve esta famosa cohete, ¿no? Que parece a las manteles de la cocina de su abuela. Se ve un robot comiendo, digamos, haciendo finalmente un homenaje a este famoso cohete de Hergé, de Tintín. También esta revista tenía la oportunidad, entonces, tanto Tardy como otros autores, de hacer obras más liberadas, decíamos que no había ni siquiera censuras en esta revista, entonces se podía tratar de hacer cómics como le gustaba, y por ejemplo hizo como este cómic que se llama Polonius, que también es como un homenaje a, podemos decir, las películas de Peplum, ¿no? Es una de casi las muy pocas, de hecho, de los muy pocos cómics que trata como del universo del Peplum, ¿no? Como hizo también como hizo también el autor que se llama Jacques Martin, con Alix, por ejemplo, otro cómics también que trataba de la época de Peplum. Y en este se ve mucho su influencia, su inspiración también, que se inspiró mucho, por ejemplo, en este cómics, por ejemplo, se inspiró mucho de un gran autor de cine al mismo tiempo, de esta época, que se llamaba Federico Fellini. Entonces se ve, por ejemplo, en Polonius se ve mucha la inspiración, por ejemplo, de esta famosa película de Fellini, ¿no? Que se llama Satyricon, donde viene, por ejemplo, en esta película, toda esta película, tanto como en Polonius, también viene como una escena de orgía, ¿no? También como lo que pasaba en esta época, y también encontramos como personajes así muy como más o menos travestidos
o unos, por ejemplo, como tipos eunucos, ¿no? Entonces, también otros personajes muy raros, unos como unos gordos, ¿no? Como personaje tipo de peplón, así como un poco viciosos, un poco raros. Por ejemplo, tal vez inspirado también, aquí mismo se ve, tal vez inspirado, por ejemplo, del personaje, por ejemplo, de Charlottetown, que era como muy famoso, o también al mismo tiempo como Peter Ustinov, como grandes figuras así como muy gorditas finalmente de los peplón, ¿no? Y siempre como actuaban como tipo de personajes así como al mismo tiempo vicioso y no sé, como muy maligno, ¿no? Entonces se ve como mucho los refletos en la obra de Jacques Tardy de Polonius, ¿no? Bueno, yendo finalmente de revista en revista, finalmente ya todavía estamos en los 70 y ya también en esta época, la mitad de los 70, ya empezaron a hacer como salones internacionales en Francia, sobre todo en una pequeña ciudad que se llama Angoulême, iniciaron a hacer un salón internacional de cómics, más como cómics de autores, de hecho, porque finalmente ya había empezado estas obras más adultas, como podemos decir, y hubo una revista y también creo como la casa Casterman también al mismo tiempo, tuvieron la idea finalmente o la idea también de hacer, de invitar todos los grandes autores de esta época, por ejemplo, Hugo Pratt, como se ve arriba, que es uno de los más grandes autores italianos de su generación, ¿no? Que es el Papa, por ejemplo, de Corto Maltés, tuvieron como la idea de regrupar, de invitar todos estos grandes autores a ser parte de una revista que se llama A Suivre, es decir, a continuar, ¿no? Que es la significación de continuar, ¿no? Es decir, de hecho, de entrar finalmente, eso se podría relacionar también al día de hoy con la fama que hay, por ejemplo, con lo que llamamos novela gráfica, es decir, que los cómics, como llegando finalmente a hacer como historias más, digamos, con guión más interesado, supuestamente, entre comillas, pero como similar más a novela, ¿no? Por eso, por ejemplo, a continuar, ¿no? Continuar. Dentro de esas historias viene, por ejemplo, aquí se ve la portada de este número 0, que fue finalmente el número que inició toda esta colección. Entró finalmente Jacques Tardy en eso. ¿Y por qué? Porque también se había encontrado con otro muy gran nombre del cómics franco-belga o francés, que se llama que se llama Forest, Jean-Claude Forest. Él, por ejemplo, es a la vez fue el dibujante, el guionista de otra gran figura mítica del cómics francés que se llama Barbarella, ¿no? ¿Por qué gran figura? Porque fue, de hecho, un personaje femenil también en un mundo de ciencia ficción y muy erótico, por ejemplo, tan erótico finalmente que también se adaptó al cine, ¿no? Por ejemplo, se adaptó al cine y lo interpretó, por ejemplo, Jane Fonda, ¿no? Como una de las grandes actrices de esta época, ¿no? Entonces se encontró con Jean-Claude Forest, que también era gran guionista de cómics también. Y él, por ejemplo, Jean-Claude Forest tenía idea, por ejemplo, de adaptar la historia de un personaje que se llama Mem, como mismo. Entonces, tiene mucho que decir finalmente este nombre, ¿no? Finalmente con la identidad de un personaje o de una persona. Y entonces crearon este personaje como se veía de Mem. Entonces es un personaje muy interesante. Por ejemplo, él tiene una herencia, pero nada más tiene como herencia como los muros de una isla. Y él está encargado, como se ve aquí en los dos, en las dos viñetas, estás encargado, por ejemplo, de abrir las puertas de todas las grandes propiedades burgueses que están en la isla. Entonces él está encargado de abrirlos y de recuperar un poquito de dinero. Entonces está como una historia muy absurda, de hecho, que imagino Jean-Claude Forest y que ha ilustrado también por esta colección que se llama Continuará Jacques Tardy. Entonces, como decía, es una historia así más absurda o también más como de novela, ¿no? Porque está muy increíble esta historia que está viajando este personaje en los muros y también, por ejemplo, encontrar como, no sé, personajes raros, por ejemplo, esta mujer que está gritando como un perro, ¿no?
Bueno, entonces ya la casa de edición Casterman, que ya había editado A Suivre, estas revistas, le encantaba, estaban interesados para sacar una gran serie de cómics. Entonces les pidiendo a Jacques Tardy que de sacar un personaje para salir en como una serie. Y entonces tuvo la idea Jacques Tardy de hacer un personaje que se llama Adèle Blanc-Sec. Y entonces va a llevar ese personaje, digamos, es un personaje muy de bella época o muy de la época del arte nuevo, porque de hecho sí tiene como todo el estilo, toda la ropa de esta época, ¿no? Y todo este cómic realmente se va a pasar dentro de esta época de bella época del inicio del siglo XX en Francia, por ejemplo, justo antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y así entonces va a poder, Jacques Tardy va a poder desarrollar finalmente su estilo y sus encantos, por ejemplo, tanto como la ciudad de París, porque a veces, por ejemplo, aquí en estas imágenes se ve que Jacques Tardy, por ejemplo, está enamorado de la ciudad de París, porque también es una ciudad también que fue muy importante, de hecho, en el inicio del siglo, por ejemplo, con sus famosas exposiciones universales, ¿no? Y entonces le encanta esta época a Jacques Tardy, por ejemplo, se va a dibujar, por ejemplo, los famosos edificios de París, o también tanto los famosos, por ejemplo, famosas escaleras, así como aquí, que creo que se llama, que se queda cerca de la estación del norte. Y entonces, dentro de este París de bella época, donde apenas salía como agua en los departamentos, sale este personaje muy, a la vez también muy sensual de Adèle Blanc-Sec, pero también como un carácter muy fuerte. También aquí vamos a encontrar a estos personajes, también creo que es Brandavoine que le va a hacer una visita. También aquí mismo en esta página se ve, lo que queda las viñetas, también se ve como Jacques Tardy está desarrollando muchísimo, por ejemplo, las onomatopeyas, ¿no? Todo sirve en el cómic y sobre todo está aquí desarrollando onomatopeyas. Aquí se ve, por ejemplo, cuando está gritando la señorita Adele, se ve, por ejemplo, sus gritos, los onomatopeyas como de la letra A de los gritos, podríamos pensar que hasta tiene una pequeña boca aquí blanquita, entonces que casi como las onomatopeyas, las letras está gritando, ¿no? Tiene ya un estilo, ya una firma el señor Jacques Tardy, por lo tanto, con sus temáticas, sus vestuario, como decía sus monstruos. Por ejemplo, Adele se va a encontrar con muchos monstruos por ejemplo, que va a salir finalmente de la prehistoria o va a salir como monstruos más contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, por ejemplo, a la momia, ¿no? Que uno de sus álbumes se va a llamar La momia loca. Y aquí también se ve todavía, como decía, como todos estos términos, así como todos estos momentos violentos adentro de las historietas, tanto de guerra de Jacques Tardy, pero tanto como adentro del universo de Adele. Aquí se ve, por ejemplo, que se va a estar asesinada. Y no sé si le había dicho también, tanto como a Dios Brandavoine, él es un antihéroe, ¿no? Porque finalmente no es el hombre belicista, no es el hombre que va a pelear para ganar, sino que por ejemplo, el personaje de Brandavoine, dentro de la historia de Adele, él se va a seccionar, digamos, un brazo, también se va a contaminar un poco de gangrena para no ir a pelear. Entonces, siempre no son héroes, son más bien antihéroes. Y también, por ejemplo, el personaje de Adele también va a morir como a la mitad finalmente de su serie. Entonces, también para enseñarle que no es un héroe muy común, ¿no? No estamos siempre no estamos como en los personajes clásicos de las novelas. Finalmente ella va a morir, entonces también estamos como un mundo surreal, ¿no? Porque también la van resucitando y también aquí se ven que también hay multitud de personajes aquí como podríamos decir en francés, un règlement de compte, ¿no? Están arreglando las cuentas y siempre hay multitud de personajes, hasta que aquí se ve personajes que se vea desde la historieta El demonio de los cielos, que se van peleando en la historia de Adele. Entonces, Adele también está en relación con
los periódicos de su época que tiene abajo una serie, y de hecho se llamaba, por eso se llamaba Feuilleton. Había una serie así que trataba de muchísimos personajes. Se hizo famoso, por ejemplo, una persona de hecho del siglo XIX, que se llama Eugène Sue, y que escribía, digamos, en el final del siglo XIX, escribía como una gran serie que se llamaba, de hecho, Los Misterios de París. Así se podría llamar también las historias de Adele, ¿no? Esta es una inspiración muy importante para Jacques Tardy, para su historia de Adele, ¿no? Que multitud de personajes, y ni siquiera, si leían todos, creo que ni siquiera podían recordarse de todos los nombres de todos los personajes que... También por tan famosa se hizo adaptaciones, se hizo adaptaciones en los años 2000 de esta historia, de esta historieta de Adele, lo hizo Luc Besson. Entonces aquí se ve, por ejemplo, el estético tanto de Jacques Tardy y tanto como de Luc Besson en este cartel. Entonces sí, Luc Besson sí ha respetado, por ejemplo, obviamente la época, bella época, y también estos, por ejemplo, estos baños que parece sí del inicio del siglo XIX perdón, del final del siglo XIX o del inicio del siglo XX. Y, y también se ve como la sensualidad de este personaje de Adele. Y entonces esto ya se queda bien en la película, pero yo siento que también lleva a Luc Besson, por ejemplo, a su personaje de Adele en egipcia, y eso podemos pensar que sí, lleva más como a su universo, por ejemplo, del Quinto Elemento, donde hay unas escenas en el desierto. Pero Adele no en los cómics de Adele, ella no está viajando tanto en egipcia, entonces siento que también Luc Besson se ha llevado un poquito la historia de este personaje. Por eso yo no estoy muy convencido con la adaptación que hizo Luc Besson, digamos, del personaje de Adela. También otra parte muy importante de la obra de Jacques Tardy es, por ejemplo, todas las adaptaciones que él hizo acerca, por ejemplo, de obras policíacas que se llama en francés, de hecho la novela policíaca se llama Polar. Muy gran nombre del polar, de la literatura policíaca en Francia, es Léon Mallet, porque creo que él fue el primer premiado de literatura policíaca. Y él hacía un personaje que se llama Néstor Bioma, que aquí vemos, por ejemplo. Su personaje ya se había adaptado unas veces en el cine, por ejemplo, interpretado, por ejemplo, tanto por Michel Galabru o tanto también por otros actores más cómicos. Y él, de hecho, él mismo había visto, entró una librería una vez, porque él estaba editando, estaba dejando supuestamente sus obras de novelas policíacas, y él entró a una librería y vio el cómics que podemos ver atrás. De hecho, vio el demonio de la Torre Eiffel que está atrás en la biblioteca, y él vio eso. Él decía él mismo, pues no me interesaba mucho el cómics, no tenía interés, no estaba como, no me llamaba la atención el cómics, pero vio nada más el cómics de Tardy, lo leyó, se estaba diciendo, pues eso podría ser como puede estar adaptando mi novela que se llama, por ejemplo, la niebla en el puente de Tolbiac. Misma obra que fue adaptado después por Jacques Tardy, ¿no? Porque luego se hicieron amigos cuando se encontraron. Y dentro de este cómics blanco y negro se ve también todavía otra estética de periódico, como yo decía, de los misterios de París, y también los misterios de París, que era como esta famosa serie en los periódicos del inicio del siglo, también del inicio del siglo XX, había inspirado muchísimo a Léon Mallet, que también en su época, él hizo como los nuevos misterios de París, entonces con sus personajes en nuestro bioma. Por eso, al final, digamos, atrás de este cómic se ve también como una serie, digamos, de hecho salió a esta revista que se llamaba Continuara. Se ve también muchas preguntas para saber qué va a pasar, porque es una historia en serie, entonces estamos haciendo muchas preguntas como una historia de serie, ¿no? Y también estamos dentro no sé, del universo de Polar, el universo estético tanto famoso dentro del cine también, de las películas policíacas de los 50 más o menos, y también, por ejemplo, está inspirado de los años 30, digamos, de los años de la juventud de Léon Mallet, tanto en la historia que adaptó Jacques Tardy, pero también en la estética, porque, por ejemplo, Jacques Tardy, él mismo decía,
Cuando dibujaba la nieblina en el puente de Tolbiac, yo me inspiraba mucho, me acordaba mucho de estas famosas películas, ¿no? Por ejemplo, estas del muelle, ¿no? De la famosa película de Marcel Carné con Jean Gabin, ¿eh? Quai des Brumes, ¿eh? El muelle en las nieblas, creo que se llama, en las nieblas, que se llama en español. Se inspiró muchísimo, sobre todo de la iluminación, ¿no? Como claro-obscura, ¿no? De esta época, y también que se hizo famoso también luego con un famoso estudio que se llama Harcourt, que hacía como fotos famosas de estrellas de su época con claro-oscuro, ¿no? Y también se inspiró muchísimo de estos muelles de nieblinas, ¿no? Sobre todo porque sí, la historia también trata de nieblina. Y también estamos todavía con el antihéroe, ¿no? El personaje del malfrat en francés, es decir, el bandido, ¿no? También de las historias policíacas, ¿no? Tanto como Leo Malet y Jacques Tardy. Otra obra de policíaca premiada que va a adaptar Jacques Tardy es una obra de Jean-Charles Véran que se llama Juegos para morir, Jeux pour mourir. Y aquí me interesa mucho, por ejemplo, estas dobles viñetas, me interesa también por el sentido cinematográfico que hay dentro del estilo de Jacques Tardy. Por ejemplo, aquí parece que estamos con la cámara dentro de un set cinematográfico y está dentro en el bar no sé, el señor y estamos nada más haciendo un ligero movimiento de cámara, ¿no? Para alcanzar a los dos hombres muy fuertes en el bar. Entonces siento que también Jacques Tardy se lleva, y él mismo muy interesado de cine, por ejemplo, había ilustrado un libro de su amigo, Michel Bouju, acerca de crítica de cine. Entonces él está muy interesado, por ejemplo, en el mundo del cine y se va a llevar también este mundo del cine dentro de su estilo de cómics, ¿no? También, como decía, su amor también de las series de periódicos va a ser tan que él va, a un momento va a salir sus cómics con series, como series de periódicos, es decir, va a salir como el cómic dividido, como una serie dividido en varios episodios y lo van a salir dentro de un periódico. Entonces, por ejemplo, aquí El Estrangulador, otra adaptación de otro gran premio de literatura policíaca que se llama Pierre Signac, por ejemplo, va a estar editada como serie, como las famosas series policíacas que había al inicio del siglo XX, ¿no? Están en serie dentro de periódicos. De hecho, también estas series policíacas también va a estar adaptadas en el cine por otro monstruo del cine francés que se llama Jean-Pierre Mocky. También él se inspiró muchísimo de todos los grandes autores policíacos, tanto como Frédéric Dard o también Pierre Signac por esta película. Él también va adaptando la historia que adaptó también el mismo Jacques Tardy, va adaptado al cine esta historia del estrangulador. Por ejemplo, también Jean-Pierre Mocky muy relacionado finalmente con el trabajo de Jacques Tardy, tanto por su amor de la serie policíaca, también Jean-Pierre Mocky, por ejemplo, él muy inspirado, por ejemplo, de la serie policíaca de Hitchcock, pero por ejemplo, él tiene también todo un vestuario, no tanto de monstruos como lo hacía Jacques Tardy, tanto como dinosaurios o monstruos modernos como momia, ¿no? O vampiros o duendes. Él también, Jacques Tardy, tenía al mismo tiempo otros vestuarios, pero más bien como personas mismas, pero como caras, como gueule, como él dice mismo. Y por ejemplo, aquí mismo en esta película ha cambiado, por ejemplo, el niño de la historia inicial, de la novela policíaca inicial de Pierre Signac, de un niño, lo intercambió, por ejemplo, por un personaje de enano, ¿no? Entonces también podemos relacionar la carrera tanto de Jean-Pierre Mocky al cine y Jacques Tardy también por su amor de adaptar a las grandes series policíacas y premiada. Otro premiado más contemporáneo se llama Patrick Monchet. Y aquí, por ejemplo, es uno de los varios cómics que ha adaptado a Jacques Tardy en historieta, ha adaptado como tres, creo, historias, tres novelas de Patrick Monchet, todas tienen que ver obviamente con Polar, con obras premiadas de literatura policíaca. Por ejemplo, aquí se ve
posición del tirador couché. De hecho, es una historia de sniper, ¿no? Del famoso sniper, de francotirador, o sea, es de personaje solitario, ¿no? De hecho, de películas, por ejemplo, que podríamos relacionar, películas policíacas de los 70. Por ejemplo, aquí puede aparecer el personaje del samurái que hizo, por ejemplo, Alain Delon en la misma época, la película de Jean-Pierre Melville, otro gran autor de películas policíacas. Y entonces adaptado, por ejemplo, otros libros, novelas policíacas, por ejemplo, Odango Chateau, y también el Petit Vieux, el pequeño azul de la costa del oeste, y también adaptado un guión hecho por Patrick Monchet para un guión de historieta que se llama Griffu, siempre con personajes solitarios como tipos, los samuráis, como tipos Alain Delon solitarios, pero que hacen sus trabajos sucios de matar a alguien, por ejemplo. Otra enorme parte de la carrera de Jacques Tardy, es decir, su amor de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué su amor? Porque desde niño su abuela le contaba que su abuelo había estado gaseado, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta guerra, como lo decía en la cápsula, le fascinaba hasta el nombre, la guerra de las trincheras, porque él pensaba que era como que todos los combatantes de esta guerra habían quedado hechos trizas, así, como cortados, cortados realmente como salchichas, ¿no? Como salchichón. Y también se encuentra con una figura muy importante de la Primera Guerra Mundial. Es un señor que se llama Jean-Pierre Vernet, que tiene, por ejemplo, en su casa un montón, él ha recopilado un montón, por ejemplo, de vestidos de la Primera Guerra Mundial, perdón, de la Primera Guerra Mundial, que se llama, de hecho en francés, la Gran Guerra, ¿no? Y también creo que se llamaba, por ejemplo, la última de las últimas, la Der de Der, porque era como tan enormes que pensaba que después de esta no iba a haber otras guerras, pero lo malo que sí hubo otras más guerras. También entonces Jean-Pierre Vernet, gran figura, porque él es un historiador muy completo de la Primera Guerra Mundial, porque él recopila todo lo que puede tener de la Primera Guerra Mundial, hasta como tiene muchas ropas, por ejemplo, de los soldados, y se hicieron amigos, Jacques Tardy y él, y por ejemplo, Jacques Tardy, él, gracias a Jean-Pierre Vernet, también hizo un montón de obras acerca de la Primera Guerra Mundial, muy realista en el sentido de cómo vivía, por ejemplo, estos soldados franceses en estas trincheras, ¿no? Y vivían muy mal, ¿no? Porque había mucha humedad. De hecho, sus trincheras eran muy mal organizadas, ¿no? Y por ejemplo, eso es una obra maestra de Jacques Tardy, está editado aquí en México, la famosa Guerra de las Trincheras. Y entonces, en estos cómics, que hay varios, de hecho, luego hizo como todo un periódico, él todavía sigue la idea de sacar los cómics en los periódicos. Hizo como una serie de 1914 hacia 1919, que tiene que ver de hecho, ahora no estamos en el cómics muy clásico, sino más un cómics documental. Aquí se ve como hay muchas explicaciones dentro de los cuadros, dentro de las viñetas. Y aquí se ve, por ejemplo, esta anécdota que de hecho que las trincheras francesas eran muy mal organizadas y ya se quedaron muy enfermos dentro de estas trincheras, en oposición a las trincheras alemán, que eran super más organizadas. Aquí se ve muchísimo que están mucho mejor organizados, ¿no? Y tal vez por eso que el conflicto se tardó muchísimo, ¿no? Porque había muchas organizaciones, más bien, digamos, de un lado de un lado de las trincheras había unos más organizados, y por eso hubo como una resistencia, de hecho, durante el conflicto mucho más importante del lado alemán. Seguimos también con relación al cine, porque le habías dicho que, por ejemplo, Jacques Tardy, por ejemplo, aunque ya vimos que él se había inspirado de películas, por ejemplo, de Fellini o las películas de los años 30, también él ha inspirado al mismo tiempo mucho a los otros cineastas, tanto como Stanley Kubrick, y también
también estamos aquí, por ejemplo, a una película que se llama en México que Amor Eterno, pero en francés tiene un nombre mucho más largo que se llama Un long dimanche de fiançailles. Es como trata de un, no sé, como un largo domingo de noviazgo, que podrías traducirse así también. Pero en esta película Amor Eterno retrata muchísimo y muy bien al mismo tiempo, como igualmente como Jacques Tardy está retratando muy bien a la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué tiene mucha relación que ver esta película y las historietas de Tardy? Porque también se llevó Jean-Pierre Jeunet, el director de Amor Eterno, se llevó también Jean-Pierre Vernet, el historiador muy famoso de Primera Guerra Mundial. Y también podemos decir que ambas historias, esta historia de Amor Eterno también a su inicio, por ejemplo, retrata la historia de muchísimos soldados, muchísimos personajes, al igual que hace finalmente Jacques Tardy dentro de sus historietas, por ejemplo, de Adèle Blanc-Sec, de las historias extraordinarias de Adèle Blanc-Sec, porque retrata muchísimos personajes, ¿no? Como en paralelo todo eso con estos famosos misterios de París, donde había muchísimos personajes que entraba no sé, en unas historias dentro de la ciudad de París. También ambos retrataron estas caras rotas, ¿no? Las famosas gueules cassées, ¿no? Por ejemplo, tanto como Jacques Tardy y tanto como Jean-Pierre Jeunet también van a retratar también este lado feo de la guerra, ¿no? No van a mostrar la belleza de la guerra, porque nunca es bella, pero más bien va a mostrar más finalmente se va a enfocar más con el lado feo de la guerra y lo que queda finalmente después de guerra. Otro personaje importante finalmente de la Primera Guerra Mundial que la vivió y que escribió acerca de esta guerra es el famoso escritor Louis Ferdinand Céline. También este escritor va a ser una gran inspiración por Jacques Tardy porque él mismo va a hacer la ilustración, por ejemplo, de libros como Mort à crédit o también otro libro, El viaje en la noche, Voyage au bout de la nuit, al final de la noche. También va a ser como otras grandes inspiraciones de Jacques Tardy. Y eso también le va a tener muchas críticas acerca de finalmente de estas ilustraciones, porque también Louis Ferdinand Céline o tanto como Jean-Charles Véron, como vimos antes de los Juegos para Morir, también fueron como, digamos, hicieron parte finalmente digamos, de la colaboración, es decir, que ellos ayudaron durante la Segunda Guerra Mundial, ya después de la Primera Guerra Mundial, ayudaron como a la parte enemiga, ayudaron a la Alemania nazi y también a la parte de Francia que hacía colaboración en favor de los nazis. Entonces ellos eran en favor de estos, a pesar de ser gran escritor de novela. Entonces por eso Jacques Tardy recibió, aunque él siempre ha dicho, y es cierto, yo lo digo, que él siempre fue antimilitarista, antisistema, contra el sistema. Entonces podemos considerarlo como un anarquista. Entonces él nunca fue como de extrema derecha, pero hubo críticas muy acerbas, por ejemplo, de parte de Chantal Montelier, otra gran autora de cómics, que dijeron, no está bien que él, por ejemplo, está haciendo la ilustración de personajes que no son limpios, digamos, dentro de la historia, a pesar de ser gran artista. Entonces, podemos defender al tal Jacques Tardy que él quiso dibujar, ilustrar grandes historias y no querer estar en favor de, digamos, de las ideas, de las ideologías de estos autores, pero más bien de sus obras, se interesara a sus obras. También otra obra enorme que hizo Jacques Tardy, una adaptación de una obra, también otro gran autor de obras policíacas, pero hizo en la época del siglo XIX, sobre todo en el 1870, el grito del pueblo se pasa dentro de un episodio muy famoso, de hecho que tiene que ver más con la anarquía o más bien con la extrema izquierda, que es la historia de la Comuna en París.
¿no? Esa historia que, digamos, para ser rápido, hubo, digamos, después de un conflicto en 1870 también con la Prusia, que era como, antes de Alemania se llamaba Prusia, hubo una pelea y ha perdido, era esa época, era Napoleón III, hubo como, estaba perdiendo contra la Alemania, pero la ciudad de París decidió decir, pues ya basta con estos emperadores, Napoleones y no sé qué, basta con los prusianos, queremos ser independientes. Entonces es la ciudad de París, se encerró en el mundo, del mundo y se encerró para ser, como se llama, una comuna, un mundo de la comuna, es decir, como un mundo comunista, es decir, hacemos todo dentro de nuestro mundo, de nuestra ciudad y ya basta con estos emperadores, reyes nacionalistas y todo, nosotros vamos a vivir nada más con nuestra ciudad y vamos a vivir feliz así, pero eso no duró mucho, sino duró como, creo que nada más duró como 6 meses o algo así, porque luego vino los militares a destruir este mundo que había creado todos estas personas, ¿no? Y esto va a fascinar mucho tanto como Jean Vautrin y Jacques Tardy, porque Jacques Tardy va a adaptar a partir de los años 2001 hasta 2004, va a ser una serie como de 3 grandes álbumes. Por ejemplo, aquí les enseño la estética también, que viene de hecho como intrigas también policíaca, y aquí se ve, yo siento que hay una estética, no sé por qué, media anglosaxona, como parece que está entrando en una taberna de, digamos, de una historia de Charles Dickens, por ejemplo. O sea, hay una estética muy rara que siento que no es tanto parisina, de hecho, de esta época, dentro de este cómics del Grito del Pueblo. Y también eso podría ser, al mismo tiempo, también otra influencia por otro gran director de cine, al tal Martin Scorsese, por ejemplo, a otra historia que pasa más o menos al mismo momento del siglo XIX, por las historias de las pesadillas de Nueva York. Por ejemplo, a mí me parece que este personaje, ¿no? Con este chapeau haut forme, como se dice en francés, este sombrero típico también, podría también estar al mismo tiempo en Ciudad de Nueva York, ¿no? Haciendo también sus revoluciones con las pesadillas, los gong, los gong o los gongs también de Nueva York, como este personaje famoso, el famoso personaje principal de la obra de Martin Scorsese, ¿no? Actuado por Daniel Day-Lewis, ¿no? Siento que hay un paralelo. Esta película se hizo en 2002 y la serie de Jacques Tardy era de 2001 a 2004. Entonces son muy contemporáneas estas obras y tiene finalmente mucho que ver. Está muy interesante eso. Bueno, ahora vamos a regresar con finalmente como otro adaptaciones, bueno, sí, no tanto adaptaciones, pero obras que ha dibujado Jacques Tardy, pero que ha hecho finalmente, ha escrito otras personas. Viene esta obra muy interesante del matador de las cucarachas. Eso es un personaje, de hecho, de alguien que mata a las cucarachas en la ciudad de Nueva York. Entonces parece como un universo muy oscuro todavía y eso podría ser muy inspirado, por ejemplo, de Franz Kafka, por ejemplo, se ve como los tonos, de hecho, alemán, por ejemplo, de esta empresa contra las cucarachas que se llama Blitz, es como un nombre que habla de la velocidad, como una palabra alemana, y también con estas famosas cucarachas que podían salir de la obra de las metamorfosis de Franz Kafka, y también la solitud, no sé, como la solitud de este personaje, ¿no? Así podría ser también un personaje, no sé, como del proceso, así muy aislado dentro de esta gran ciudad. De hecho, que podría ser estas grandes ciudades que están en las obras de América también de Franz Kafka, ¿no? También otra relación con el cine contemporánea. Entonces, esta historia del matador de cucaracha está de los años 80, mitad de los años 80. Y también tal vez fue una inspiración por otra gran película y otro gran cómics del cine contemporáneo mundial. Es la película de Frank Miller, cómics y película de Frank Miller y apoyado también por Robert Rodríguez. También esta película también está jugando como un poco toque de color en una película blanco y negro,
al igual que hizo Jacques Tardy en su cómics del matador de cucaracha, que es el único que lleva Jojo en con la playa, como podríamos decir, con el disfraz de su empresa. Él, nada más viene el toque de color en el cómics. Finalmente, tal vez se ha inspirado también al tal Frank Miller por su película de Sin City. Y también ambas estas obras enseñan como el lado oscuro, el lado feo, el lado medio de pesadilla de estas ciudades enormes, ¿no? También Jacques Tardy va a seguir adaptando un guión de otro escritor famoso, premiado por su estilo policíaco, que se llama Daniel Pennac. Por ejemplo, aquí se ve una obra donde eso se llama La Patada, por ejemplo, se llama La Débauche también en francés, y aquí se ve también una figura muy interesante que podría salir, de hecho, de una novela, ¿no? Un personaje de un señor, un tipo de vagabundo, que se mete dentro de una caja en un zoológico. Entonces, por eso se nos pone así, los animales se pone así medio interrogado por este hombre que sale como un animal finalmente. Y eso también podría ser una figura, de hecho, que se hizo en caricatura al día de hoy con el fenómeno de la pandemia. Finalmente ahora son casi los animales que nos ven en nuestras habitaciones como, no sé, como raras criaturas, ¿no? De zoológico. Entonces eso, como decía Philippe Brouillet, el autor que vimos antes de esta conferencia, los dibujantes de cómics o también los escritores son unos no sé, unos magos porque ya pueden imaginar lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Son unos adivinos, decía, unos adivinos que pueden saber lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Por ejemplo, en estas dos viñetas. Bueno, ya vamos a terminar, ya vamos tal vez más allá en el espacio, porque ya, digamos, en esta época de metal hurlant, ya en los 70, este metal pesado, ya Jacques Tardy ya había imaginado, como decía, un mundo de ciencia ficción, un mundo que calificamos el día de hoy steampunk, es decir, como qué será el mundo de las máquinas de vapor si habían quedado hasta el futuro, hasta los viajes en el espacio. Aquí lo imaginó, por ejemplo, Jacques Tardy, ¿no? Estas grandes máquinas de vapor parece también, no sé, al mismo tiempo como un hotel, un enorme hotel, como, no sé, como un enorme tren, un enorme cohete de vapor y enorme hotel, parece como el hotel de Balbec de las historias de Marcel Proust, ¿no? Del inicio, de hecho, del siglo XX. Y él imaginaba entonces estos cohetes, nave, como este cohete o tren espacial, Jacques Tardy, y digamos que ha reciclado más o menos esta idea cuando se hizo hace poco, en los años 2013, creo que salió esta película. Se acuerdó muchísimo finalmente Jacques Tardy de su estética steampunk, es decir, como qué pasará si la época de máquina de vapor se había quedado hasta nuestra época contemporánea. Es lo que pasa en esta historia que se llama Abril y el mundo extraordinario. Aquí, por ejemplo, estamos en un mundo de vapor, pero que se ha quedado en el futuro. Por ejemplo, ya hemos creado dos Torres Eiffel, ¿no? Para hacer un tren de vapor que relaciona, por ejemplo, París a Berlín, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en esta película, donde han pedido a Jacques Tardy, por ejemplo, de hacer la creación del universo gráfico, estético. Por ejemplo, se puede ver otra vez como Brandavoine, con este personaje simpático. Se puede ver como policieros, de los tontos policíacos que había, policieros, perdón, que había en las historias de Adele. Aquí, por ejemplo, se llama Pisoni y había un famoso policiero que se llamaba Caponi dentro de las historias de Adele. Y también este personaje femenil de Abril que tiene, digamos, esta nariz ya que podríamos pensar que se le ha llevado del personaje de Néstor Burma, que son las narices típicas de los personajes de Jacques Tardy. También se parece a Adèle Blanc-Sec, porque también Adèle al final de sus historias, de su serie, ya tiene como los cabellos más recortados, que también es una mujer moderna. También las historias de Adele, que empiezan muy de bella época, finalmente se va a pasar
ya vamos a ver, se va a pasar la Primera Guerra Mundial, obviamente porque a Jacques Tardy le encanta la Primera Guerra Mundial, se va a cortar el brazo Brandavoine para no seguir el conflicto, pero luego se va a encontrar de nuevo con Brandavoine y Adele, y Brandavoine se va a encontrar de nuevo en los años 20, y ya Adele finalmente va a ser parte de los años locos, ¿no? Des années folles, y entonces se va a cortar los cabellos, al igual que Abril en esta película, ¿no? También aquí se ve unos sabios locos, también, como decía, que tiene muchísimos personajes, Jacques Tardy, también tiene muchísimos personajes que ni siquiera nos podemos recordar los nombres, pero yo me acuerdo de varios nombres como Brandavoine, Espérandieu, Boutardieu, Dieu le veut, de esos nombres que tiene como un chiste cómico, por ejemplo, con Dios, porque sabemos que Jacques Tardy es medio anarquista, entonces está a contra de los dioses, entonces sus personajes son unos, a la vez tienen nombre como tipo chiste para burlarse de todas las divinidades, ¿no? Y también tiene una multitud de sabios locos, ¿no? Hasta como el tercer episodio de Adele se llama El sabio loco, ¿no? También tal vez... ojalá sería como también inspiraciones, adaptaciones, también el universo gótico, ¿no? Tanto por ejemplo, de las historias de Mary Shelley, ¿no? Del sabio loco Henry Frankenstein, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta película también llevaba su sabio loco. Bueno, para terminar, hay una casa de edición también que se llama Futuropolis, que fue creado por una mujer, Florence Stack, de Normandía, de hecho, y Etienne Robial, más como crítico de cómics. Y los dos, ambos, hicieron una casa de edición Futuropolis que se dedicaba a eso. De hecho, este nombre hace referencia a una obra maestra del cómics francés, digamos, de los años 30 por ahí, entonces obras maestras del cómics francés. Es una casa de edición que se dedica de hecho, a editar a veces gran nombre finalmente del pasado del cómics, por ejemplo, de los años 30, tanto como Batman, Superman. Por ejemplo, Florence Stack, que también dibuja, se inspiró, por ejemplo, mucho de Popeye, entonces está adaptando, reeditando todos estos gran nombres de los 30, del periodo de oro o el periodo clásico del cómics, de hecho, de Estados Unidos. Por ejemplo, Príncipe Valiente también fue editado por Futuropolis, y también editan otros nuevos autores de su época, tanto como Jacques Tardy, porque vimos que hay muchos libros, creo que tanto como el matador de cucharas, de cucaracha, perdón, y tanto como otras obras, un montón de sus obras fueron editadas por Futuropolis, que editaba a su época, por ejemplo, los grandes autores modernos, contemporáneos, tanto como Jacques Tardy, y también otro que se llama Charlie Schlango, por ejemplo. Aquí para terminar también, siempre Jacques Tardy dibujando tanto como dentro de la serie de Adèle Blanc-Sec, tanto con la serie de Néstor Burma, serie policíaca, con un personaje que era una serie porque regresaban todos los episodios. También Jacques Tardy, por eso se llama Jacques Tardy por la ventana, porque él también tenía la capacidad de ver del otro lado de la ventana y de ver toda la ciudad, tanto como parisina, tanto como la ciudad de Nueva York, en el matador de cucaracha. Él siempre retrata tanto como la ciudad de París, tanto estos monumentos casi saliendo de postal, y también retrata, por ejemplo, muchísimo al suburbio. Por ejemplo, hizo como toda un libro dedicado al suburbio parisino y a todos los detalles, ¿no? Finalmente es un autor detallista, ¿no? Y podemos decir finalmente con todo su estilo también, como decía, como muchas temáticas anarquistas también, y siempre como un estilo oscuro, violento, también siempre irreverente, ¿no? Cómico también, obviamente, porque estamos en el cómic. También podemos decir que este Tardy también es realmente el rebelde del cómics francés, ¿no? Y ya, como decía, últimamente había hecho este cómics, el último asalto, entonces todavía ha regresado con sus temáticas de guerra, entonces estás todavía siguiendo, ojalá pueda hacer otras obras más, pero ya está siguiendo, digamos, haciendo obra, ¿no? También se dice que ojalá, ojalá él nos va
a sacar una nueva obra para acabar. Él dice él mismo que pronto va a terminar la serie de Adèle Blanc-Sec. Entonces esperamos eso con mucho gusto. Esperamos que él va a salir su próxima de Adèle Blanc-Sec. También les gustaría dejar a los que quedaron, a mí me gustaría saber si tienen preguntas, ¿no? Antes de terminar esta conferencia, a los que están aquí en el Zoom, si me quieren hacer preguntas, o sería por el chat, o sería que todo está claro. Bueno, entonces, si todo está claro por ustedes, está muy bien. Bueno, sí, perdón. ¿Sí? Al final. ¿Sí me escucha? Sí, te escucha. Ok, yo tengo una pregunta. Yo justamente como iba a hacer esta plática y conferencia de Dalí, leí un poco y me llamó mucho la atención porque la reseña que leí es que es muy oscuro, demasiado oscuro y desalentador, como que sí lo describen muy, muy triste. Así que tú, ¿cómo lo consideras? Por lo que tú platicas. ¿Por sus obras de guerras? Sí, creo que sí estaba Bueno, muy yo enfocados en primero las yo de guerra. fui. Yo no conocí primero sus obras de guerras. Yo conocí primero digamos, su obra de Adèle Blanc-Sec. Yo me enamoré de niño, de hecho, de muy niño, porque creo que todavía no leía, no sé si todavía sabía leer, pero yo me acordaba que creo que fue de como en vacaciones, la primera vez que salí de una biblioteca, de hecho creo que era esta obra, era la obra de Adèle Blanc-Sec, obviamente, pero a mí me fascinaba, de hecho, sus ilustraciones. Sobre todo, yo de niño estaba como muy interesado de los monstruos y él hacía como muchas historias de monstruos y a mí me gustaban los monstruos o los dinosaurios, tanto como dinosaurios. Eso me gustaba más bien. Y yo me acordaba que yo podía entender toda la historia mientras nada más viendo las viñetas, no necesitaba leer, ¿no? Entonces, por eso que realmente es como es algo gráfico, ¿no? Es como se llama a día de hoy, narrativa gráfica, es decir, podemos entender una historieta, la historia de una historieta, nada más viendo las viñetas. Es lo que hacía de niño, ¿no? Y yo me encantaba como esto. Más bien, a mí me fascinaba como toda la fantasía, todo el vestuario que tenía Jacques Tardy, porque, por ejemplo, hay dinosaurios, ¿no? Por ejemplo, se ve el pterodáctil, se ve las momias, eso me fascinaba de niño, ¿no? Como en todo el lado de fantasía, ¿no? Se ve como, bueno, decía momia, se ve como algo que se llama Pithecanthrope, que también es un homenaje también a las obras góticas de Mary Shelley, ¿no? De Frankenstein, ¿no? O sea, eso es lo más que me gustaba. Me gustaba eso más que sus obras de guerras al inicio, ¿no? Y luego apenas estaba viendo todo lo de Néstor Burma, que son obras más policíacas, a veces en blanco y negro. Entonces eso supuestamente de niño no me había atraído, pero me había atraído también, creo de niño también su estilo muy, muy refinado, muy realista, como decía de Hergé. Y de hecho está editado en álbum, al igual que una obra de Tintín. Yo lo veía de hecho, creo de niño, como un Tintín más sucio, pero eso es lo que me gustaba, porque de niño eso me fascinaba de niño. Yo quisiera encontrar así obras así como violentas y todo eso. Eso es lo que buscaba, el sangre, todo eso. Todo lo prohibido me interesaba, ¿no? Tanto como los monstruos y todo eso. Entonces, de niño era para mí como algo muy, muy interesante ver eso. Sobre todo yo me acordaba mucho, de hecho por eso la puse, esta página donde todo, como se llama en francés, el reglamento de compte, no, se ven arreglar las cuentas, todos están, y esto también al día de hoy yo lo veo también algo chistoso porque se está matando, pero también de manera muy chistosa. Entonces es como algo, tenía como algo muy cómico, al igual de, no sé, como si que al final todos se estaban tirando tarta a la crema en la cara, ¿no? Siento que hay algún toque como tipo de payaso, ¿no? De de arreglar los asuntos, me parecía muy chistoso. Y siento que también eso lo tiene de esta obra, como le decía, de Gensu, de los misterios de París, que era obra así, que platicaba, de hecho, no sé si fui muy claro, pero platicaba de historias policíacas y hablaba de muchos personajes secundarios que tenía como que había muchas tramas, ¿no? Y siento que
estas obras de Adele está llena de eso, de muchos personajes, de muchas historias que va a terminar mal o que va a terminar bien por los personajes, pero eso es un homenaje mucho a estos famosos periódicos, a series policíacas o series también de los periódicos de los misterios de París, que se hicieron muy famosos en la época de Bella Época. Se llamaba Feuilleton. Y al día de hoy podemos acercar eso finalmente a historias a series que se podemos ver en la tele, no sé, como al día de hoy serían las telenovelas, las más cerca, bueno, lo más que se podemos acercar a eso, digamos, de hecho, con muchos episodios y muchos personajes, ¿no? Que no alcancemos a acordarnos de todos los personajes, digamos, más bien en la obra de Adele. Por eso también me gusta de la obra de Adele, porque también es una obra que puedes leer y regresar a leer porque te va a olvidar de tal personaje había hecho eso, tal personaje había hecho eso. No sé, es como un tesoro, ¿no? Y siento que para mí, bueno, la serie de Adele también es una obra maestra. Y también me encantó desde niño también este toque realista, no tanto realista porque es un personaje de cómics, obviamente el personaje de Néstor Buma, por ejemplo, aquí tiene como una nariz así muy exagerada, no son tan realistas en ese sentido, y porque es un personaje de cómics, pero siento que sí hay como algo muy realista también con estos, no sé cómo se dice, los edificios haciendo de manera documental. Eso también me ha interesado al inicio, descubriendo el mundo del cómics. Me gustó mucho eso, también esta calidad finalmente del trazo del trazo de Hergé, perdón, de Tardy, que se llevó de Hergé. Sí, también yo conocía también todas las historias de Hergé, porque ya mis padres ya tenían como, teníamos todos los episodios de Tintín, entonces lo que parecía Tintín me atraía por eso, ¿no? Porque ya conocía todas las historias de Tintín. Pero me gustó más porque ya había monstruos en Tintín. Lo que me gustaba en Tintín era como si había animales, ¿no? Yo juzgaba de la calidad de lo bueno de una obra si había animales. Yo contaba los animales, si había 10 animales, era bueno. Si no había animales, no me interesaba, ¿no? Y igual en las primeras cómics que leí de Jacques Tardy, me encantaba como donde había donde había más monstruos o donde había más dinosaurios, que a veces estos sabios locos podían hacer revivir dinosaurios, entonces era locura, ¿no? Eso también. También viene un mundo de fantasía muy bien desarrollado, ¿no? De los sabios locos y todo eso, eso me fascinó a mí. Bueno, eso fue estos primeros cómics que me fascinaron de Jacques Tardy. Yo siento que sus primeras obras son muy interesantes, como el del demonio de los cielos. Hay que verlo también por este homenaje a Gustave Doré, este homenaje a esta colección Hetzel, ¿no? de los libros de Julio Verne, ¿no? A los que les gusta Julio Verne, obviamente le va a gustar Jacques Tardy porque parece, de hecho casi son adaptaciones de los libros de Julio Verne, entonces es como algo tanto muy famoso y muy interesante, ¿no? También de las literaturas francesas, ¿no? Y sí hay que iniciar en el mundo de Jacques Tardy, hay que leer Adiós Brandavoine, los dos, que son dos historias con el mismo personaje. Viene como los dos intereses de Jacques Tardy, ¿no? Tanto como el mundo de fantasía y el mundo de la guerra, ¿no? ¿Tendrían algunas otras preguntas? Si no tienen otras preguntas, ya me va a quedar a invitarles. Ya vamos en agosto, vamos a hacer un evento Cinecom, de hecho con la Alianza Francesa también, con el apoyo de la Alianza Francesa también. Vamos a organizar un evento, ojalá vamos a poder hacerlo porque ya vienen los tiempos, todavía estamos en cuarentena y bueno, hemos previsto el 29, por el sábado 29 de agosto, ya dentro de un mes, hemos preparado una exposición acerca de Asterix y Obelix.
haciendo un homenaje por Uderzo, porque ha fallecido hace poco, y entonces vamos a hacer una exposición acerca del trabajo de Albert Uderzo, y también vamos a tener una conferencia por parte del encargado cultural de Francia, Adelino Bras, de una conferencia acerca de Asterix y Obelix, y vamos a tener también una película una adaptación de películas acerca del mundo de Asterix y Obelix. Entonces están invitados a estos eventos de Cinecom, sábado 29 de agosto, por la Biblioteca Vasconcelos, ¿no? Y entonces están todos invitados por este próximo evento. Entonces, muchas gracias por haber venido, para haber visto esta conferencia. Y bueno, entonces sí, ya podemos, entonces vamos a cortar la difusión en Facebook, ya vamos a terminar con la proyección en Facebook. Muchísimas gracias.